Buenos días. Este es el podcast Dr. Edison Vázquez, neurólogo, con el Dr. Edison Vázquez González, diplomado en el tratamiento de problemas neurológicos con toxina botulínica tipo A por la Universidad de Granada de Bogotá. El día de hoy nos tiene el siguiente tema: Introducción al tratamiento de problemas neurológicos con toxina botulínica. Empecemos. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio hoy con una serie de encuentros, de charlas que tendremos acerca de varios consejos de cómo poder reconocer, de cómo poder identificar y de cómo poder abordar los problemas neurológicos que se pueden presentar con un familiar o con un amigo. El día de hoy quisiera dar una introducción acerca de lo que cada vez está tomando más fuerza en nuestra ciudad y en nuestro país, que es el uso de la toxina botulínica para el tratamiento de problemas neurológicos. Y para tratar de iniciar con el tema y de empaparnos de este, pues vamos a empezar diciendo que la toxina botulínica es un líquido. Es una neurotoxina que se elabora a partir de una bacteria denominada Clostridium botulinum. Esta toxina tiene la capacidad de producir parálisis muscular y que desde el punto de vista clínico pues la aprovechamos para tratar varios problemas neurológicos que cursan con lo que se denomina hiperactividad muscular, es decir, la actividad muscular por encima de lo normal. En los últimos 5 años ha venido a extenderse el uso de la toxina botulínica, teniendo en cuenta que al principio fue utilizado para el tratamiento del estrabismo por un médico oftalmólogo, y la toxina botulínica no solamente se utiliza en el área de neurología, como puede ser o como ha sido difundido inicialmente en la estética. Sin embargo, la neurología es una de las especialidades médicas en que la toxina botulínica aporta con mayores beneficios terapéuticos. Existen muchos problemas, muchas enfermedades que son potencialmente tratables con toxina botulínica, a pesar de que en la actualidad se encuentra aprobado para el tratamiento de las distonías y de ciertos movimientos anormales. Sin embargo, dentro del mecanismo de acción se le ha atribuido también el uso contra el dolor crónico. Cada vez hay mucho más evidencia en lo que se conoce como el mundo real, que son los testimonios de las personas que tienen algún tipo de dolor crónico y que este dolor crónico ha sido controlado en alto porcentaje con la infiltración de toxina botulínica, lo cual, como es claramente deducible, pues redunda en mejoría en la calidad de vida. Recordemos que el día a día de las personas que viven con dolor crónico pues no es muy agradable. Deben estar de forma consuetudinaria consumiendo fármacos. Estos fármacos pueden llevar a la aparición de efectos adversos, por supuesto indeseables, que hará pensar en el uso de otro fármaco para tratar estos efectos adversos que produjeron de forma indeseable fármacos para tratar la molestia principal que había mencionado, que era el dolor. Entonces esto se evita con la toxina botulínica. Sin embargo, el dolor no es una de las aristas o no es una de las aplicaciones que actualmente esté absolutamente aprobada, y se los clasifica o se las ubica dentro de un grupo llamado indicaciones off-label, como muchas otras. La toxina botulínica también se la utiliza en el tratamiento de la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva en las palmas o en las axilas, pero es más en el campo de la dermatología,
Entonces vamos a volver un poco a lo que es neurología. Sigamos con esta introducción y bueno, vamos a poder determinar qué es una distonía. Yo había indicado pues que es una de las indicaciones originales el uso de la toxina botulínica en la distonía. La distonía es una situación o un escenario en el cual un músculo presenta contracciones involuntarias que son sostenidas o intermitentes, que pueden causar movimientos anormales, persistentes, sostenidos de torsión y que pueden llevar a una postura anómala persistente, donde la persona puede mantener esta postura para evitar el dolor, entre otras cosas. Entonces la distonía indicada con el tratamiento de la toxina botulínica es la distonía cervical, en donde existe la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Es lo que conocemos popularmente como tortícolis y puede producir mucho dolor. Todos podemos conocer o todos podemos haber visto, leído una persona que tiene este problema, que ubica la cabeza hacia un lado, hacia el otro lado, pero también existen otro tipo de distonías cervicales que nos llaman mucho más la atención por la postura dramática de la cabeza, ya sea en flexión sostenida hacia adelante o hacia atrás en extensión. Si un poco de nomenclatura nada más acerca de la distonía cervical o de la tortícolis. Si la cabeza está rotada hacia la derecha con el mentón dirigido hacia la izquierda, pues tendrá una laterocolis hacia derecha o hacia izquierda. Si está en flexión, es decir, hacia adelante, será una anterocolis, y si está hacia atrás en extensión será una retrocolis. Pero casi siempre existe una combinación de una laterocolis con una anterocolis y eso agrava más la situación de la persona y también el paciente, si persiste esta postura, pues limita mucho más su calidad de vida. Inclusive estas posturas pueden aparecer en el reposo. Entonces el paciente ya no solamente tendrá una tortícolis, sino que entrará en un campo o en un problema que se denomina postura distónicas, en donde existe o desencadena o desemboca en la deformidad de las articulaciones y esto provoca dolor. La elección, el tratamiento del músculo elegido de forma correcta disminuirá el dolor, mejorará la postura y mejorará las acciones que no se pueden llevar a cabo en el día a día, porque imaginémonos que nuestra cabeza está de forma sostenida hacia la derecha y de forma sostenida hacia atrás, pues no vamos a poder alimentarnos, no vamos a poder ponernos de forma normal el vestido, la ropa, el aseo personal, es decir, realmente afecta la calidad de vida. Nosotros podemos ver también, o existe otro tipo de estas alteraciones que se denomina blefaroespasmo, que es la oclusión involuntaria, sostenida o intermitente de forma exagerada de los párpados. Si esto persiste en el tiempo sin tratamiento, pues llevará a una ceguera funcional, porque la persona que además tiene blefaroespasmo per se, este se ve exagerado o se ve, exacerbado con la exposición a la luz solar o a la luz artificial, entonces tienden a cerrar sus ojos y eso le genera una ceguera funcional. Existe también otro tipo de situación susceptible de tratamiento de con toxina botulínica, que es el espasmo hemifacial, que es la contracción, otra vez, la contracción muscular involuntaria, sostenida o intermitente de la mitad de la cara, pero no entra en la clasificación como una distonía, sino como un movimiento anormal. Cuando recibimos un paciente que tiene algún tipo de movimiento anormal de los que he mencionado, el estudio con resonancia magnética nos permitirá descartar la presencia de una
situación sintomática, por ejemplo, en el caso del espasmo hemifacial, descartar la presencia de un tumor que esté comprometiendo el nervio facial. De ordinario lo que podemos encontrar son los tumores del ángulo pontocerebeloso, y eso es de resolución quirúrgica, pero que puede ser decididamente contribuido en su mejoría con la inyección de toxina botulínica. Eso es en cuestión de las distonías, pero existe una indicación que aún es off-label y que está cada vez tomando mucho mayor fuerza, que es el uso de toxina botulínica en la enfermedad de Parkinson. Todos podemos conocer o habremos escuchado o tendremos una noción de lo que es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa sin cura hasta la actualidad, que en el transcurso de la presentación, de la evolución de la historia natural de la enfermedad, se caracteriza, entre otras cosas, por alteraciones de la postura corporal. Desde el simple hecho de tener dificultad para adoptar la postura o actitud bípeda, es decir, ponerse de pie. Estas personas que padecen enfermedad de Parkinson tienden a deformar, tienden a lateralizar o tienden a adoptar una postura que es aberrante, que produce dolor, que produce limitación funcional. Y principalmente tenemos dos tipos de alteraciones de la postura. Una de ellas es denominada camtocormia. La camtocormia, o denominada postura de banana, pues es esta posición que adopta la persona de anteflexión, de dirigirse hacia adelante por una contracción sostenida de los músculos rectos anteriores abdominales, que es compensada, si se quiere, por la musculatura lumbar o por la musculatura lumbar baja. Pero además la camtocormia siempre se acompaña de el denominado signo de Pisa o signo de torre de Pisa, haciendo alusión a la torre inclinada de Pisa, en donde ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, el paciente en camtocormia tiende a mantenerse en esta posición. Esto se produce por la contracción sostenida de los músculos oblicuos abdominales. Entonces, si se contrae más o si la persona se va más hacia la derecha, pues es el músculo oblicuo abdominal ipsilateral el hipertónico, el que está contrayéndose más, el que lo está tirando hacia el lado afecto, hacia el mismo lado, y viceversa se ocurre con el contralateral. Entonces, aquí es donde entra la toxina botulínica. La inyección se la hace ya sea guiada por anatomía de superficie, o si existe una capa muy grande de tejido celular subcutáneo en el abdomen, pues se la hace guiada con ecografía convencional. Pero además, y continuando con la enfermedad de Parkinson, también existe otra indicación. Las personas con enfermedad de Parkinson tienden a producir mucha saliva, y que esta saliva incluso llega a desbordarse de la cavidad oral y llega a ser muy fastidioso, muy incómodo para las personas, porque bueno, es el típico caso de aquella persona con enfermedad de Parkinson de varios años de presentación y de evolución, que va a la consulta y que está avergonzado porque necesita llevar con él una toalla o inclusive un recipiente para que pueda caer la saliva. Entonces este exceso de saliva se denomina cialorrea. Nosotros con la toxina botulínica podemos inyectar las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, y poder controlar esta cialorrea y que el paciente pueda alimentarse de buena manera y que pueda salir con su familia a disfrutar de un paseo dominical y que no prefiera quedarse en casa por vergüenza. Ojo, las enfermedades neurodegenerativas, y en este caso hablando de Parkinson, no solamente es tratar la medicación para la rigidez, para el temblor, para el insomnio o para cualquier otro tipo de situación que se pueda presentar per se en Parkinson. No debemos olvidar
el estado emocional de estas personas. Entonces, si nosotros podemos sumar o podemos ayudar a mejorar este estado emocional cortando esta producción exagerada de saliva y evitando que el paciente prefiera quedarse en su casa por vergüenza, pues lo podemos hacer. Algo que quisiera comentarles de paso, antes de hablar algo más acerca de toxina en alguna otra enfermedad, es que la toxina botulínica, si su infiltración se la realiza de forma respetando el protocolo, atendiendo y entendiendo que el tratamiento es individualizado, que si bien es cierto, todas las marcas de toxina botulínica traen su inserto, su prospecto, en donde dan un rango de dosis a ser infiltrada según la zona o según el músculo, pues siempre debemos entender que el tratamiento es individualizado. Nosotros somos individuos, no somos un colectivo que se estandariza dosis, se reparte dosis iguales a todos. Las dosis no son siempre la cantidad que se deba administrar a un paciente, la cantidad que diga en un texto. La dosis de cualquier fármaco, en este caso hablando de la toxina botulínica, es la mínima cantidad de ese fármaco que a un individuo produce la mayor o el mayor porcentaje de mejoría en ausencia de efectos adversos o con la aparición de muy bajo porcentaje de estos efectos adversos. Entonces, como decía un profesor mío en la Universidad de Granada, en Bogotá, es preferible citar a un paciente después de 4 semanas de la infiltración con toxina botulínica y realizar ciertos ajustes e iniciar con el 50% de la dosis en una persona que recién la conoces, que decirle a esa persona después de un mes, mira, se me pasó la mano con la toxina botulínica, te puse en exceso en un músculo del cuello porque tenías una distonía cervical y ese problema que tienes ahora que no puedes deglutir y que te va a durar por unos 12, 16 semanas o 20 semanas, pues vamos a tener que esperar un poco. Entonces es preferible modificarla, es preferible ajustar, perdón, la dosis que decirle a la persona, lo siento. Imaginémonos este efecto adverso que se produjo por no individualizar la dosis. Infiltré dosis exagerada y resulta que le paralicé los músculos de la deglución. Entonces no le sumé, no le resté un problema, sino que le sumé otro. ¿En qué otro caso podemos utilizar toxina botulínica? Podemos utilizar la migraña. La toxina botulínica o la migraña es una de las indicaciones para ser tratada con toxina botulínica. Yo les decía al principio de este podcast que por el mecanismo de acción y la intervención y la relación con algunos neurotransmisores, la toxina botulínica está tomando más fuerza, cada vez más fuerza en el tratamiento del dolor crónico. Y la migraña es un tipo de dolor crónico. No tiene efecto adverso si nosotros lo hacemos de forma sesuda, si nosotros nos apegamos a lo que, e insistiré mucho en esta palabra, si nosotros nos apegamos a lo que es la individualización de la dosis, pues el éxito está garantizado. La enfermedad de Parkinson o las alteraciones en la postura de cualquier etiología, lo que denominamos espasticidad, que se produce después de un accidente cerebrovascular, después de un traumatismo de cráneo, o que acompaña enfermedades como la esclerosis múltiple, como las mielopatías. Todas estas enfermedades en su etapa aguda puede ser que el músculo esté flácido, pero en la etapa crónica lo que se presenta es espasticidad. La espasticidad, como mencioné también, produce deformidad de la articulación y provoca dolor. Y es una persona que se acostumbrará a tomar AINE, a tomar fármacos COX-2, que se acostumbrará a tomar opioides, pero nosotros lo podemos ayudar con la toxina botulínica y que de esa forma deje los fármacos o que lo utilice en mucho menor cantidad. Esto va a redundar en menos
efectos adversos. Y otra cosa, no existe fisiatra más agradecido que aquel que trabaja en un músculo o en un grupo muscular previamente infiltrado con toxina botulínica. ¿Por qué? Porque puede rápidamente ganar rango de acción, porque puede rápidamente obtener mejoría en el paciente. No es igual someter a una persona a un tratamiento de rehabilitación o una sesión de fisioterapia con previamente infiltración de toxina botulínica que sin toxina botulínica. Lo que va a haber en esa persona es dolor. Es dolor porque volverá nuevamente a la contracción. En otras situaciones que podemos utilizar toxina botulínica es en los dolores lumbares. El dolor, ya sea a lo largo del raquis, es decir, la columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, en quienes, por ejemplo, en las personas, en los camilleros, en los estibadores, en los pintores. Tengo pacientes que se dedican a todos estos oficios, que en los albañiles, en que sus hombros son sus herramientas. Entonces necesitan tener que esté indemne, que no tengan dolor y que tengan mucha flexibilidad. La toxina botulínica, yo quisiera concluir este primer podcast indicando pues que la toxina botulínica es un fármaco que ha venido a revolucionar, como decía otro profesor mío, que es de la Universidad de Chicago, pero que fue profesor mío en Colombia, en Bogotá. Él mencionaba que tal vez la toxina botulínica es tan revolucionaria como la levodopa, que es un medicamento que se utiliza para tratar la enfermedad de Parkinson. Y tal vez, decía él, porque puede brindarte calidad de vida, pero a diferencia de la levodopa no tiene efectos adversos. La levodopa no cura, la toxina botulínica no cura. La levodopa tiene efectos adversos que pueden ser irremediables en el paso del tiempo, que sí o sí lo vas a tener. Con toxina botulínica, si te apegas a la norma, si te apegas al protocolo, mientras más te apegas al protocolo, menos posibilidades o menos probabilidades tendrás de afrontar un efecto adverso. En nuestra siguiente reunión, que la informaremos con el suficiente tiempo para que estén preparados, vamos a tratar de ahondar un poco más de detalles en cada uno de los problemas o de las enfermedades que les he mencionado actualmente, pues, y que en esta introducción sirva como para encender un poco esa luz de lo que realmente significa este fármaco en la sociedad y de lo que realmente puede ayudarnos con algún conocido o con algún familiar que tengamos y que realmente podemos mejorar la calidad de vida de estas personas. Por hoy ha sido todo y muchísimas gracias. No te pierdas las próximas ediciones del podcast del Dr. Edison Vázquez, neurólogo. Mantente al día con los últimos avances y tratamientos que puedes usar en tus necesidades. Síguenos, mantente al día a través de nuestras redes sociales.